sean todos muy bienvenidos. Este es el primer webinar, es la primera presentación en este formato que nosotros hacemos como estudio, como equipo, así que le agradecemos mucho su presencia y su participación. Como dice ahí el titular, esto va dirigido en el fondo a dirigentes, particularmente a asociaciones de funcionarios del sector público, ¿ya? ¿De qué se trata? De los derechos sindicales en el sector público. ¿Por qué hacer este webinar? Como yo les comentaba anteriormente, ya en estos 2 años de pandemia que llevamos, como equipo, nosotros trabajamos constantemente con asociaciones de funcionarios, a lo que nos dedicamos en el fondo con el equipo de SLS, en nuestra área, que es Derecho Administrativo y Empleo Público. Y hemos sufrido con ustedes, o con los dirigentes con los que trabajamos de varias asociaciones de funcionarios, la angustia y la frustración por una realidad que, bueno, a todos nos chocó en la cara, que es que realmente hay muchas fisuras, muchos hoyos, muchos agujeros y mucha desprotección para los trabajadores del sector público. ¿Ya? No solo por sus derechos, sino también la ausencia de herramientas que tienen las asociaciones de funcionarios para hacer frente al desmesurado poder que tienen los jefes de servicio. Porque es mucha la diferencia. Y no hay herramientas que equilibren esa diferencia de poder que tienen las asociaciones versus los jefes de servicio. Entonces, ya a esta altura del año, donde han salido varios dictámenes de Contraloría respecto de las facultades de los jefes de servicio, que finalmente son los que mandan dentro de los servicios públicos, las cosas que no puede hacer Contraloría, las cosas que no pueden hacer los tribunales de justicia, y el desamparo frente a un poder ejecutivo que no ha estado precisamente en la línea de proteger particularmente a los funcionarios públicos, ni a las asociaciones de funcionarios, es que consideramos necesario y útil hacer este webinar. ¿Ya? Este webinar tiene por objetivo darles un panorama general de cómo nosotros vemos los derechos y deberes de las asociaciones de funcionarios del sector público y qué salidas o qué herramientas prácticas ustedes tienen a mano hoy en día para utilizar. ¿Ya? Nos hemos dado cuenta que hay que hacer un ejercicio de creatividad gigante y de esfuerzo muy grande de parte de los dirigentes del sector público, porque estas herramientas y estos derechos y deberes están desperdigados por varias normas, ya sean legales, sean decretos, sean incluso resoluciones exentas por servicio, pero hay que agarrar un montón de cosas que están desordenadas por todas partes y hacer lo posible por hacer la mejor pega que ustedes tienen a mano. Ahí, por supuesto, los asesores jurídicos y asesoras podemos ayudar, pero como verán a lo largo de la charla, y una de las grandes conclusiones es que, particularmente en el caso de los sindicatos del sector público, lo más relevante, creo yo, es la organización sindical, tener muy claras las herramientas y dónde están y poder hacer uso de ellas, más que la vía jurídica. Y eso por lo que vamos a explicar a continuación. ¿De qué se trata esta presentación? Bueno, primero vamos a ver el marco internacional de los derechos humanos que rigen las libertades sindicales o derechos sindicales del sector público en Chile. Vamos a repasar un poco qué dice la escueta legislación chilena, tanto en la Constitución como en la ley al respecto. Y luego vamos a ver qué han dicho la jurisprudencia de los tribunales de justicia y la Contraloría General de la República al respecto. El tercer punto que viene ahí es la clave de esta presentación, ¿ya? Y es lo que yo les decía. Hay un tema que es cultural, que es político y también regulado jurídicamente en la Constitución, que es vital para entender por qué ustedes están en una posición bastante desmejorada respecto de los sindicatos del sector privado y también respecto de los jefes de servicio del sector público. Y luego en los últimos 3 puntos, el 4, el 5 y el 6, vamos a ver las herramientas prácticas, las pocas herramientas prácticas que da la ley de asociaciones de funcionarios 19.296, herramientas que son muy poco utilizadas, pero son muy útiles del servicio civil, la resolución número 2, y instancias para negociar colectivamente, entre comillas, y eso lo vamos a explicar a continuación. Y luego vamos a cerrar con desafíos para el siguiente ciclo presidencial, si sigue siendo de 4 años, por supuesto, que creo que es lo que tenemos que empezar a pensar, y las asociaciones de funcionarios en particular, para lo que viene. ¿Ya? Les comento que mi compañera de funciones, colega de trabajo y mano derecha, María Eugenia Castillo, quien ven ahí en pantalla, va a ir recibiendo todas las preguntas que ustedes tengan por el chat. Ella las va a ir recibiendo,
para que al final de la presentación vamos a agrupar todas las preguntas en categorías o ella misma las voy respondiendo si son cosas muy específicas, ¿ya? Para el final de la presentación responderles. Así que vamos adelante y recuerden que este webinar les va a llegar a todas las personas que se inscribieron, tanto el video como la PPT, como una ficha explicativa de quiénes somos nosotros, ¿ya? Para que nos conozcan. Vamos. Derechos humanos y la legislación en Chile. Desde 1919, que la OIT, y en otras declaraciones importantes, la de 1944 y la de 1998, que es de hecho donde se establece, por ejemplo, el concepto de trabajo decente, es que la OIT ha considerado que la institución de la libertad sindical o los derechos sindicales en general son objeto de protección y requisito necesario para la paz social. Por supuesto, en un contexto histórico-político donde la fuerza de las organizaciones sindicales generaba una tensión completa al sistema. Ya no solamente la tensión capital-trabajo en la empresa privada, sino que eran organizaciones que estaban ligadas profundamente con partidos políticos muy grandes de la época. ¿Ya? Entonces, para equilibrar, por supuesto, esa tensión, la Organización de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, decidieron y han dicho históricamente que la organización sindical o este equilibrio de poder entre el capital y el trabajo, entre quien genera la riqueza y quien la produce, necesita ser mediada. Y esa mediación, para que sea en condición de igualdad, tienen que reconocerse ciertos derechos básicos a las organizaciones de trabajadores. ¿Ya? Esta idea, que se conceptualiza como un derecho humano y un derecho fundamental en las cartas constitucionales de prácticamente todos los países occidentales, está en todos estos cuerpos normativos que ustedes ven acá en la pantalla. En la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos del Hombre y de la Mujer, eso ya de la primera década del siglo XX. Luego, en la segunda década del siglo XX, ya están los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, el Pacto de San José de Costa Rica, Convención Americana de Derechos Humanos del año 66 y 69, que son pactos generales que regulan todos los derechos humanos que se nos aplican y que están en las constituciones. El derecho a la vida, a la salud, integridad física, debido proceso, etc. Y dentro de ellos están las libertades sindicales. Esos son los grandes pactos o tratados internacionales. Y luego vienen las observaciones o recomendaciones o instrumentos de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que se denominan convenios. ¿Cierto? Que esto ustedes ya los conocen, mejor que yo de hecho, y son en base a los cuales se ha creado parte de la legislación sindical chilena y los que utilizan también de repente jurisprudencia de Contraloría y los tribunales laborales para verlos caso a caso. Entonces tenemos el convenio 11 sobre asociación agrícola, que fue de los primeros en reconocer un tipo de asociación, el convenio 87 de libertad sindical y su protección, ratificados recién el año 1999 por Chile. Eso es bien llamativo, recién el año 99, de convenios que son del año 48, 49, 71, se ratifican los convenios más relevantes de la estructura de derechos sindicales que hay en Chile. ¿Ya? El convenio 98 de derecho de sindicación y negociación colectiva, el convenio 135, que da facilidades para el desarrollo de la actividad sindical, y destaqué en amarillo el convenio 151 porque es muy relevante para lo que vamos a hablar a continuación, que en el fondo habla del derecho a sindicación en la administración pública y habla de las condiciones que debiesen existir para negociar, en abstracto, ya no le ponen apellido a eso. Y en rojo ustedes verán el convenio 154, que habla del fomento de la negociación colectiva, pero que no está ratificado aún en Chile. ¿Ya? Como no se reconoce aún la negociación colectiva en Chile, para el sector público eso no se ha ratificado. En el marco del derecho internacional de los derechos humanos, y en lo que dice la literatura de los derechos humanos también en el ámbito laboral, existe lo que se denomina una triple identidad de los derechos sindicales, que está compuesta por estos tres globitos rojos que ustedes ven en pantalla. Uno de ellos, que es el único reconocido para el sector público en la Ley de Asociaciones de Funcionarios, y ha sido así reconocido por tribunales de justicia, por la Contraloría, incluso se puede reclamar ante la Dirección del Trabajo de ustedes como asociaciones, es el de la libertad sindical o no interferencia. O sea que ustedes tienen el derecho a crear las asociaciones de funcionarios según lo que diga la ley, tienen derecho a afiliarse o desafiliarse a una asociación y no puede intervenir o interferir en ello la jefatura del servicio o ningún tercero.
Y eso es un derecho fundamental que está consagrado también en nuestra Constitución, como veremos más adelante. Sin embargo, las otras dos dimensiones de esta institución de la libertad sindical, a grandes rasgos, que es la negociación colectiva y la huelga, no están reconocidos en nuestra legislación. Si bien están reconocidos en los convenios de la OIT, que han sido ratificados por Chile, no así lo están en nuestra Constitución y en la ley, como vamos a ver a continuación. Acá unos apuntes. El convenio 151, que está ratificado por Chile, cuando habla de negociación colectiva, lo habla en un sentido amplio, de que existan condiciones para negociar entre el empleador y sus trabajadores. Esto es muy importante, porque dado que no se permite la negociación colectiva, no está regulada legalmente, sí hay un deber en el derecho internacional y que de hecho es reconocido de cierta forma en distintas normas del servicio civil, jurisprudencia y contraloría, no es muy claro eso, pero sí se deben fijar procedimientos. O sea, nosotros podríamos exigir o proponer como trabajadores del sector público una ley que permita fijar un procedimiento de negociación interna, por ejemplo, en los servicios que no sea una negociación colectiva, pero que sí permita equiparar la cancha, por así decirlo. Y respecto de la huelga, si bien se reconoce como una necesidad, igual la OIT ha dicho, y lo dijo hace poco, el 2016, de que sí debiera admitir restricciones en el sector público. ¿Ya? Y esto porque el sector público, la verdad es que está comprometido el presupuesto de la nación, el dinero no es del jefe de servicio, el dinero es de toda la población. Textualmente dice que una huelga del sector público podría implicar repercusiones macroeconómicas importantes, entonces es bastante distinta la situación a la que tienen los trabajadores del sector privado en ese sentido. Que uno podría decir que cuando se van de huelga los trabajadores del cobre también se pone en crisis la situación macroeconómica del país. Y de hecho es parte de la fuerza que tienen los trabajadores. Bien. Pero a pesar de que se acepta como concepto, como derecho, sí plantean que admitiría restricciones en este sentido. ¿Qué dice la Constitución entonces, desde este marco internacional de los derechos? Bueno, la Constitución, como sabemos que fue creada en dictadura por 5 personas que no eran muy amigas de que los trabajadores tuvieran fuerza. Primero lo que hacen respecto de la negociación colectiva, acá ojo, porque en la historia de la Constitución, en la Comisión Ortúzar, ¿ya? Cuando uno lee las actas, había una discusión de si prohibir expresamente en la Constitución la negociación colectiva o no. Finalmente se decidió que no, y que fuera rango de ley, o sea, que la ley decidiera si prohibirla o no. Por eso en la Constitución, el artículo 19, número 16, no dice expresamente que se prohíbe, lo remite a la ley, que es lo que yo les destaqué en negrita ahí, ¿ya? Pero no se creó en la ley nunca ningún procedimiento para regular la negociación colectiva en el sector público. Por eso no existe. No así con la huelga, ¿ya? Que la huelga expresamente en el inciso sexto de ese mismo artículo, de esa misma norma, dice que no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni las municipalidades. Y luego, como yo les planteaba antes acá, el 19, número 19 de la Constitución, reconoce el derecho que yo les decía de libertad sindical en sentido estricto, en sentido particular, que es el derecho a no interferencia, que ustedes puedan constituir sus asociaciones y meterse o desafiliarse cuando ustedes quieran. ¿Ya? Ese es el gran derecho reconocido en la ley 19.296 de asociaciones de funcionarios del año 94, que de hecho al reconocerlo, deja de operar la prohibición que había en el estatuto administrativo de que los sindicatos no pueden formar sindicatos. O sea, los empleados públicos no pueden formar sindicatos, como sale acá. Entonces, la Constitución, como vimos recién, de los 3 ámbitos de la libertad sindical en sentido amplio, solo reconoce uno, que es el de no interferencia. ¿Ya? Y estará por verse en el proceso constituyente en ciernes si es que se van a reconocer los otros 2. ¿Qué dice la ley? Visto ya lo que dicen los tratados internacionales, lo que dice la Constitución, ¿qué es lo que dice la ley? La ley es sumamente clara y es bien dura con esto. ¿Ya? Recuerden que en el sector público no se puede hacer nada que no esté regulado expresamente por ley. Y como no está regulada expresamente por ley, la negociación colectiva no existe. Esa es la única razón, pero no está prohibida. ¿Ya? Sin embargo, sí está prohibida expresamente la huelga. Y así lo dice el Estatuto Administrativo General y el Estatuto Administrativo Municipal. Este artículo, el 84 letra I, es del Administrativo General. En el municipal, si mal no recuerdo, es el 82 letra I.
pero es exactamente la misma norma. Está prohibido organizar o pertenecer a sindicatos en el ámbito de la administración del Estado. Eso es lo que en el fondo queda derogado de facto por la creación de la ley del año 94 de asociaciones de funcionarios. Pero sigue vigente la prohibición de dirigir, promover o participar en huelgas, irrupción o paralización de actividades laborales, totales o parciales, en la retención indebida de personas o bienes y en otros actos que perturben el normal funcionamiento de los órganos de la administración. Más aún, esa misma prohibición está en la Ley de Seguridad del Estado, ¿ya? Ley que por supuesto está o fue creada para actos terroristas o delitos más bien graves que atenten contra la seguridad nacional. En su artículo 11 dice: toda interrupción o suspensión colectiva, paro o huelga de los servicios públicos o de utilidad pública, ¿ya? Será castigado con presidio o relegación menor en sus grados mínimo a medio. Bueno, establece una serie de sanciones, a ley, excepciones, etcétera, pero la huelga en particular de los servicios públicos, así estricta es su prohibición. ¿Por qué? Porque se entiende que el Estado debe siempre estar funcionando. Vamos a ver más adelante por qué está esta noción, por qué hay una cultura de invisibilización en general de ustedes como trabajadores colectivamente organizados que tienen derechos y que los pueden exigir. Entonces, como hemos visto, para hacer una pequeña recapitulación, el marco del derecho internacional, si bien podríamos decir que tiene regulación, no es tan robusto como otros derechos, ¿ya? Pero tiene su regulación, tiene un marco normativo importante. Ese marco normativo establece tres grandes fases de la libertad sindical. Nuestra Constitución solamente reconoce una, y nuestra legislación ratifica lo mismo, ¿ya? A través de la ley 19.296 hace su reconocimiento legal y prohíbe la huelga y no dice nada respecto a la negociación colectiva, así que no existe. Esto es del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo. Les dejé ahí el número del informe y la página para que ustedes lo busquen si quieren leerlo. Esto fue un reclamo que hizo la ANEF por el paro que tuvo la Asociación del Registro Civil el año 2015, o por ahí aproximadamente, ¿ya? Reclamaron al Comité de Libertad Sindical diciendo que el Estado no quería reconocer la huelga y que por tal motivo, a pesar de estar reconocido como un derecho en los convenios de la OIT, debería reconocerse, y que estaban amenazando en el fondo a trabajadores que se fueron en huelga, ¿sabes?, del registro civil con despidos y descuentos de horas, etc. ¿Qué dijo el comité? Bueno, acá les destaqué primero lo que dijo el gobierno, ¿ya? Que en el fondo reconoce el gobierno primero que está prohibido constitucional y legalmente realizar huelgas en el sector público. Es lo primero que le dice al comité, pero luego le dice al comité que el gobierno ha intentado sentarse con la mesa del sector público, con la agrupación en el fondo que ordena y organiza a todas las grandes asociaciones de funcionarios del país organizadas, pero que estos, la mesa del sector público, manifestaron que no era necesaria una regulación en materia de huelga. ¿Ya? Esto es bien interesante porque hay una discusión, al menos la que yo he presenciado o he sabido, dentro de las organizaciones también de funcionarios, sobre si es necesario reconocer la huelga o la negociación colectiva, porque de facto ya hay huelga y negociación colectiva, o simplemente es necesario frenar las, en el fondo, represalias que legalmente hacen las instituciones del Estado. Y si lo reconocemos, la huelga y la negociación, ¿cómo lo regulamos? ¿Ya? Porque hay distintos tipos de huelga y distintos tipos de negociación, es todo un tema. Finalmente, ¿qué dijo el Comité de Libertad Sindical? Dado que la regulación nacional prohíbe la huelga y dado que en su minuto la ANEF y la Asociación del Registro Civil no presentaron mayores antecedentes de despido de instituciones, el Comité de Libertad Sindical lo dejó hasta ahí. ¿Ya? En el ámbito de los reclamos a nivel de derecho internacional, es bien poco lo que se puede hacer cuando la Constitución establece expresamente la prohibición de huelga. Es muy poco, ¿ya? Porque en general, como ustedes sabrán, en derecho internacional se establecen normas generales que, aunque sean ratificadas por el país, depende finalmente del Congreso Nacional o del pueblo de Chile el cómo eso se baja a la práctica. Y ahí no se pueden meter mucho los órganos internacionales. Esta misma línea jurisprudencial se ha sentado también en los tribunales laborales, en las cortes de apelaciones, incluso en el Tribunal Constitucional del país. Acá les puse una excepción del año 2018, que es reciente, que
acoge una práctica antisindical, por ejemplo, en un tribunal laboral, en la municipalidad de Nogales, de hecho. ¿Cuál es la razón? Es la misma razón por la que se estuvieron acogiendo, antes de ser reconocidas legalmente, las tutelas de derechos fundamentales para el sector público, porque en el fondo lo que no está regulado en el estatuto administrativo debiese aplicar el Código del Trabajo, porque se entiende que son trabajadores, ¿cierto? Y haciendo un análisis súper lógico, para la mayoría de los presentes acá, me imagino, es, bueno, si es que no está reconocida la práctica antisindical en el estatuto, yo podría ir con mi sindicato del sector público a reclamar práctica antisindical en tribunales del trabajo. Y eso es lo que entiende este tribunal. Pero luego llega todo el conservadurismo de la inmensa mayoría de los tribunales y jueces del país y lo rechaza. ¿Y por qué? Por la misma razón por la que se rechazaban las tutelas de derechos fundamentales hasta antes del reconocimiento de su ley, porque no está expresamente establecido en el estatuto de que se pueda acudir a tribunales del trabajo para eso y que hay que ir a las autoridades competentes para reclamar sus derechos. ¿Y cuáles son las autoridades competentes en materia de empleo público? Nuestra queridísima Contraloría General de la República, ¿ya? Que vamos a ver a continuación. Queridísima, bien, irónicamente, ¿ya? Porque para materias sindicales la verdad es que, o para reclamar derechos, es bien, bien poco apta, diría yo. Lo mismo la Corte de Apelaciones de Valparaíso, perdón, digo, que acoge la nulidad de la sentencia, también por incompetencia, porque no es apta para conocer de este tipo de reclamaciones. Y ahí les dejé abajo en la presentación otras sentencias que ustedes podrán revisar, que también rechazan esto. O sea, la inmensa mayoría, si no todas las demandas de prácticas antisindicales en el sector público, cuando se trata de ser considerados ustedes como sindicatos propiamente tal con derechos, tales como los que salen en el Código del Trabajo, se pierden, ¿ya? Y es por esto, porque no hay un reconocimiento aún legal de que ustedes pueden acogerse a ese tipo de procedimientos. Lo mismo dice Contraloría al respecto, ¿ya? Contraloría ha sido súper clara y explícita en decir que en el sector público no existen las prácticas antisindicales y les denomina prácticas antigremiales. Hay un solo dictamen del año como 2013 o 2014 que menciona el concepto antisindical, pero todo el resto de los dictámenes hablan de prácticas antigremiales cuya autoridad competente para ser revisada es la Contraloría General de la República. Ya no se puede ir ni a la Dirección del Trabajo ni a tribunales del trabajo. Nos han llegado muchos, muchos casos de dirigentes o funcionarios solos que van a la Dirección del Trabajo a reclamar y luego llegan a nosotros diciéndonos que los reenviaron a Contraloría. Y es lo que tienen que hacer en el fondo por ley y por jurisprudencia. Este es un dictamen que nos salió hace poco. Vamos a hablar de este dictamen, es interesante porque reclamamos prácticas antigremiales de la JUNAEF, ya con la Asociación de Funcionarios de la JUNAEF. Y acá se repite la misma idea en el fondo, que se las destaco de que no son aplicables las normas sobre prácticas desleales o antisindicales contenidas en ese código respecto de los funcionarios del organismo de administración del Estado. Vuelvo a repetir la misma idea. En el fondo, hasta ahora, el marco que hemos visto es que únicamente se reconoce la libertad sindical, o sea, el derecho a constituir asociaciones, como les plazca, conforme lo dice la ley de asociaciones de funcionarios, pero respecto de todos los otros derechos que tienen que ver con la negociación colectiva, la huelga o reclamar prácticas antisindicales, que todo un ámbito muy importante, por supuesto, de su día a día como funcionario y como dirigente, tampoco hay reconocimiento que uno pueda reclamar a los tribunales de justicia como lo hacen los trabajadores del sector privado, ¿ya? Y es muy, muy común en la práctica, hasta el día de hoy, que haya la tentación de ir a los tribunales laborales a reclamar prácticas antisindicales. Ahora, por lógica también, uno diría, bueno, si se reconoció la tutela o el procedimiento de tutela de derechos fundamentales, ya como ley, uno debiese entender que también debiese acogerse la práctica antisindical. Pero hasta ahora no hemos encontrado ningún tribunal que haya acogido eso. Se han estado practicando ya ese tipo de demandas que están en tramitación, pero tenemos que ver qué pasa. Lo más útil es empujar por una ley que reconozca eso como un derecho, pero adaptarla igual al sector público, que es muy diferente al sector privado, en varias situaciones, de hecho. Entonces,
la gran pregunta, ¿qué hacer en este contexto? Que es un contexto súper, súper confuso, y ahora vamos a hablar de eso. Acá les puse la imagen de, la famosa imagen de Star Wars del episodio 4, cuando tienen que ir a destruir la Estrella de la Muerte, ¿cierto? Y era casi una misión imposible, suicida, porque las herramientas que tenían eran muy pocas, era muy complejo, pero lo logran, ¿ya? Lo logran. Y lo logran en base a pura creatividad, planificación, que es lo que yo creo que más tiene que haber en el contexto normativo en el que ustedes desempeñan sus funciones, en el fondo como dirigentes, más que como funcionarios, como dirigentes. Esta es la gran pregunta. Este es el punto 3 que yo les decía al principio de la presentación, que es clave, es clave. Acá hay un fenómeno cultural que ha pasado en Chile, bueno, en Latinoamérica o en general en Occidente, pero particularmente en nuestra realidad, que es que ustedes no son considerados trabajadores. Ha sido invisibilizado el empleado público y por ende las asociaciones de funcionarios como trabajadores, ¿ya? Esto por el rol que ocupa el Estado como empleador. Aparte de ser empleador, es Estado, y como Estado es la columna vertebral de las sociedades modernas, que maneja el presupuesto de la nación, ¿cierto? Que maneja o vela por el interés común, y esa cualidad al final hace que, por ejemplo, su régimen laboral sea estatutario, o sea rígido. Eso quiere decir que ustedes tienen que adscribir a un estatuto que ya está prefabricado, no convenir condiciones, sino un estatuto prefabricado al cual ustedes entran, porque por el interés común y el bien público, ustedes deben tener el menor margen de acción posible en el fondo, deben llegar y hacer la pega que les dice el Estado, o la función pública. Eh, Esa es la gran razón de por qué esto no se ve como una disputa capital-trabajo en el fondo, como sí se ve en el sector privado, ¿ya? Y esto genera una serie de consecuencias que son muy importantes de entender, o al menos me interesa expresárselos ahora, para la reflexión que debe haber en torno al proceso constituyente, ¿ya? Esto tiene una bajada muy relevante en el marco de la institucionalidad, o sea, cuáles son las instituciones que regulan el empleo público y cuáles las controlan, cuáles fiscalizan su cumplimiento. Si ustedes se fijan en este esquema, en el sector privado hay una institucionalidad estatal centralizada y ordenada. Hay un Ministerio del Trabajo, hay subsecretarías del trabajo, ¿cierto? Y hay una dirección del trabajo que se encarga de fiscalizar, por ejemplo. Y al lado hay tribunales del trabajo que se encargan del cumplimiento de la normativa de todo el plexo, de todo el código del trabajo en el fondo, que es un código único para todos los trabajadores del sector privado, ¿no? Hay una institucionalidad ordenada y coherente que permite también a los sindicatos tener más fuerza, tener más poder, mayor reconocimiento y pelear de igual a igual, entre comillas, porque obviamente si nosotros nos metiéramos a revisar el código del trabajo, también necesita una serie de varias modificaciones para que sea lo ideal o lo que esperamos como desde el mundo del trabajo. Pero es coherente al menos, es ordenado, tiene sentido. Veamos ahora la institucionalidad de los trabajadores del sector público. Dado que no existe este conflicto, o no se reconocen, no se les reconoce a usted la calidad de trabajador, que es algo que recién empezó como debate con el legislativo, me refiero, con el reconocimiento de la tutela de derechos fundamentales, que se hizo por vía de la Corte Suprema el 2014 en adelante, y recién el año pasado se reconoció como ley, ¿ya? Acá si se fija la institucionalidad en Chile del empleo público está desordenadísima, muy, muy desordenada. Interviene en la creación de servicios del presidente de la República y el Congreso, en los nombramientos y remuneraciones la DIPRES, los jefes de servicio, el mismo presidente, políticas de administración de personal, el Consejo de Alta Dirección Pública, el ministro de Hacienda, subsecretarios, en autorizaciones, en instrucciones, bueno, la misma DIPRES, en control, la Contraloría y el Consejo de Auditoría Interna, y otros muchos organismos que están desperdigados, ¿cierto?, viendo materias de empleo público. Lo más problemático es que, además de tener una ley de asociaciones de funcionarios que es muy precaria en cuanto a herramientas para que ustedes puedan hacerle su labor como dirigentes, además de eso, hay estatutos sumamente heterogéneos y diferenciados, hay estatutos especiales, estatutos independientes, estatutos generales, en una diversidad de regiones del país, de distintos servicios, actividades, funciones, y además no hay tribunales especializados en materia de empleo público, ni tampoco hay una dirección del trabajo en materia de empleo público. O sea, la institucionalidad, no hay un ministerio del trabajo del empleo público, no hay una subsecretaría de empleo público, no hay una dirección del trabajo de empleo público. Contraloría y el servicio civil son cosas muy distintas a cualquiera de esas tres que acabo de nombrar.
muy, muy distintas, y no hay tribunales especializados, y eso es importante que se tenga claro. Los tribunales del trabajo actualmente no son especialistas en empleo público, tienen razonamientos del mundo privado, y cuando uno va, cuesta mucho, muchas veces, hacer comprender la temática o vulneración específica que hay en materia de empleo público, salvo de casos muy graves, ¿cierto? Que son graves aquí y en cualquier otro lugar. Pero es una complicación muy grande, porque la gran tentación que hay siempre, al menos en la práctica que nos ha tocado ver a nosotros, es que los problemas que surgen en la práctica del dirigente del sector público es tratar de derivar todo a Contraloría o a tribunales del trabajo, ahora que hay tutela aparte. ¿Ya? Pero en el esquema normativo que estamos, que es sumamente confuso, desordenado y bastante desmejorado para ustedes, hay otra serie de herramientas más preventivas en el fondo que es mejor utilizar, o empezar a entender cómo utilizarlas de forma más óptima. ¿Ya? Ese es como el sentido de esta presentación. No decimos con esto que no haya que ir al Tribunal del Trabajo, ni hacer denuncia, ni nada. Eso siempre hay que hacerlo. Pero hay muchas otras cosas que se pueden hacer para tratar de igualar la cancha un poco. Porque en este contexto es bastante difícil lograr cosas, ¿cierto?, como directiva. Entonces, ¿hay herramientas legales suficientes para las asociaciones de funcionarios? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Acá me gustó mucho esta foto, se la robé aquí a probablemente una asociación municipal, y esta cara del Anonymous es bien anarca, en el fondo es bien anarquista. Hay una cuota de mucha creatividad, como les decía, en lo que vamos a hablar a continuación, en cómo utilizar las pocas herramientas que hay a su favor. ¿Ya? De eso se va a tratar lo que sigue. Vamos con la ley de asociaciones. Bueno, si ustedes comparan la ley de asociaciones con el título de los derechos sindicales del Código del Trabajo, obviamente están súper disminuidos ustedes en cuanto a herramientas para disputarle al jefe de servicio cosas, ¿ya? Partiendo porque no hay prácticas antisindicales. Y cualquier derecho de la ley de asociaciones que ustedes quieran reclamar hay que ir a Contraloría, que se demora entre 3 a 6 meses en un periodo normal, y en la pandemia se está demorando de 6 meses a un año en contestar algo. Entonces, por ejemplo, cosas que pasan ahora en el retorno presencial de funciones, ¿cierto? Que teníamos a toda la gente ansiosa o con hijos en la casa que no podían dejar solo, o mujeres embarazadas, etcétera, etcétera. Un reclamo con Contraloría que necesitábamos que se resuelva en una semana máximo, terminó resolviéndose en noviembre del 2020 y fueron presentados en el 19 de marzo, o sea, después de las instrucciones de retorno. Ahí la única alternativa fueron los tribunales del trabajo, que después de harto tiempo reconocieron solamente ese derecho, por ejemplo, a mujeres embarazadas o casos muy graves de adultos mayores, enfermedades crónicas, pero no mucho más. Las cortes de apelaciones rechazaron prácticamente todos los recursos. Fue bastante frustrante cómo operó todo el sistema judicial y legal en torno a este tema, ya la protección de los derechos funcionarios. Sin mencionar además que el Ejecutivo en casi todas las leyes que sacó de bonos y cosas así no incluyó a los funcionarios públicos. Eso empezó a hacerse como en la segunda mitad de este año recién. Entonces, en la ley de asociaciones funcionarios hay tres grandes herramientas que yo les marqué, cuatro, la cuarta está en la siguiente diapositiva, pero esa vamos a hablar más en extenso porque creo que o es lo que me interesa más, de lo que más me interesa hablar en esta exposición, es primero la elaboración de los estatutos sindicales. Nos hemos encontrado con muchos problemas que tienen las organizaciones y las directivas entre sí por tener estatutos sindicales mal hechos. Hay estatutos, en general los estatutos que nosotros hemos revisado son del año 95, 98, del año 2000, tienen incongruencias entre artículos y hay un millón de cosas que no regulan y que es bueno regular. ¿Ya? Tener estatutos sindicales buenos y actualizados es muy, muy, muy importante para la práctica de la dirigencia sindical, porque se pueden entrampar 6 meses en una disputa interna porque no estaba regulado, por ejemplo, ciertos mecanismos de reemplazo para dirigentes que renuncian o se van, no hay sanciones claras, o las sanciones que están establecidas no tienen procedimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la primera gran herramienta que tienen ustedes es la autonomía sindical, y eso se lo reconoce la Dirección del Trabajo y los tribunales del trabajo. Ustedes pueden en sus estatutos regular lo que quieran siempre que no contravenga el orden público y las buenas costumbres, ¿ya? Y respeta un cierto marco constitucional, pero es muy amplio, entonces ustedes pueden regular muchas cosas.
principios de igualdad de género, principios de cómo manejarse con las herramientas virtuales, la toma de acta en ciertas decisiones, los quórums, las sanciones y los procedimientos que pueden establecer tanto en los periodos normales como en los periodos de elecciones. Hay una infinidad de cosas que se pueden hacer bien interesantes y eso les recomiendo mucho que lo observen. Lo segundo es el fuero. Acá les dejé dictámenes, más que hablar en detalle de esto. El fuero, como ustedes saben, es la inamovilidad en el cargo, el derecho que ustedes tienen al ser elegidos por 2 años, ¿cierto? Más los 6 meses posteriores a que dejan de ser dirigentes, de que no se les remueva del cargo. Ahora, hay excepciones, ¿ya? Sí se les puede remover del cargo por destitución en sumario. Ojo, sí les pueden hacer sumario, ¿ya? El fuero no implica que no les puedan hacer sumario, sí les pueden hacer, y si son destituidos por sumario, sí los pueden sacar del servicio. ¿Ya? Ahí les puse el dictamen para que lo vean, es bien interesante. Bueno, las otras excepciones son cuando son removidos por reestructuraciones orgánicas también, ¿ya? Si se desarma un servicio. Y ese dictamen lo avaló Contraloría el año 2019. Ustedes tienen prohibición de ser movidos de sus funciones o trasladados a sus funciones salvo con su autorización, salvo que hayan reestructuraciones orgánicas, tal como dijo Contraloría, y les dejé el dictamen. También ustedes están eximidos de ser calificados. O sea, se les repite la calificación que tenían previo a ser dirigentes. Pero si el servicio les notifica a ustedes, les manda en el fondo la calificación y ustedes nada dicen de que quieren ser eximidos, Contraloría dijo en un dictamen en el 2016 que debía ser calificado el funcionario porque no dio su consentimiento, en el fondo no dijo nada. Entonces se subentiende que el servicio tiene la razón. Ahora, eso es un dictamen, igual yo pelearía eso, ¿ya? Pero hay jurisprudencia al menos que le da la razón al servicio. Y bueno, lo que les decía de que ustedes sí pueden ser, a pesar de tener fuero, sí pueden ser sumariados y sumariadas, ¿ya? Para que no se confíen en ese sentido. Y bueno, la otra gran garantía que tienen ustedes en su ejercicio, que también las tienen los del sector privado, son las horas y permisos gremiales. Hay una gran duda siempre de si las 22 horas y las 11 horas para las regiones son un mínimo o son un máximo, y son un mínimo, y eso ya está zanjado por Contraloría en variada jurisprudencia, ¿ya? Ahí les dejé los dictámenes. Y por supuesto se entienden como horas trabajadas para todos los efectos legales, salvo permisos especiales, que ahí sale la legislación, artículos 31 y siguientes más o menos, cómo se deben pagar, pero eso es bastante claro. Ahora, esto es todo lo que hay, ¿ya? Esto es lo más útil en el fondo. Vamos a ver ahora las condiciones, famosas condiciones de negociación o herramientas que ustedes tienen para negociar, pero en cuanto a derechos de protección para ustedes, solo es esto en el fondo, y es muy precario. Muy precario en relación a lo que tiene el sector privado. Y aquí yo, con nuestro equipo, nos hacíamos la pregunta durante todo este tiempo trabajando de por qué, cuál es la razón de por qué desde el año 94 hasta el año 2021, hasta de hecho este webinar, hasta hoy día, ¿por qué no han habido grandes reformas a la ley 19.296? ¿Por qué no hay más herramientas? ¿Por qué se nos dota de más poder? ¿Dónde están esos proyectos de ley? ¿O qué ha pasado? Y bueno, yo creo, y esto es una opinión personal, por supuesto, que la cultura política de la transición llevó también a los grandes conglomerados de trabajadores que pertenecían a sectores de la concertación a tener una cultura de la negociación, ¿ya? Donde en verdad la herramienta legal se ocupaba poco y nada, o muy precisamente para demandar ciertas cosas en tribunales y todo, pero esta práctica como de ir negociando y peleando con el servicio más cotidianamente, y para eso se necesitan herramientas, como que no había mucho, ya, de lo legal. Tampoco se necesitó, y eso es la única explicación que yo puedo encontrar a que en más de 30 años no haya una gran reforma a esta ley, o no se haya propuesto al menos, en esos términos. Pero es momento, yo creo, de tener esa herramienta, ¿ya? O al menos hacerlas coherentes tanto como lo tienen en el sector privado. Esta es la cuarta gran herramienta de la ley, el famoso artículo 25, que además del fuero, en los últimos 3 incisos de ese artículo, se establece la otra gran herramienta, que es el derecho que tienen las asociaciones a pedir información y el deber que tiene la autoridad de contestar respecto de esa solicitud, ¿cierto? Y lo que yo les destaqué acá abajo, en el último inciso, igualmente tendrán derecho a solicitar participación en el estudio de las políticas relativas a los derechos y obligaciones del personal de la institución respectiva.
Ahora, la gran pregunta, ¿ha sido suficiente este artículo para que a ustedes se les respete este derecho? La respuesta es claramente no, porque uno pide cosas o no te responde nunca, y si uno quiere participar en políticas de personas o cosas así, o no te responden o te tiran para el lado y hay que siempre ir peleando y peleando y es muy desgastante porque no hay normas claras ni procedimientos de negociación. En el fondo, en el sector público, para mí al menos, en la práctica, a mí me parece que es una negociación constante colectiva, es como una negociación de facto colectiva constante porque hay posibilidades de ir ganando cosas. O sea, basta con que se cree una resolución exenta, por ejemplo, de políticas de selección de personal, donde ustedes, si tienen mucha fuerza o tienen una negociación exitosa, podrían, de hecho, a través de esa resolución exenta, tener un protocolo de selección de personal más fuerte que cualquier otra regulación que tenga Contraloría o el Servicio Civil, etcétera. Porque el jefe de servicio tiene la autonomía legal y constitucional para hacerlo. Puede hacerlo. Si el problema es que no quiere. Y no quiere porque no tienen plata, porque hay una cultura general de seguir como todo en un status quo más o menos funcionando igual, le conviene la rotación de las contratas y los honorarios, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero esa flexibilidad que tiene la creación de resoluciones exentas con un marco legal bastante amplio, abre la puerta de que si hay mucha fuerza y organización de una asociación de funcionarios, se puedan hacer muchas cosas en todas las categorías del ciclo de vida funcionario. En el ingreso, en el desarrollo, en el egreso, en el perfeccionamiento, en protocolos de denuncia de acoso laboral, etcétera. Entonces, esta herramienta de derecho a solicitar, participar y recibir información, creo que se puede aprovechar mucho más. ¿Cómo? Por ejemplo, les decía anteriormente que íbamos a volver a este dictamen que hicimos con JUNAEP. Acá en el fondo lo que reclamamos es que existe, el artículo 25 existe, y además existe la resolución número 2 del Servicio Civil del año 2017, que regula, ¿cierto?, derechos de las asociaciones de funcionarios respecto de los jefes de servicio y regula deberes de los jefes de servicio de forma bastante más completa que la ley de asociaciones, de hecho. Y acá, en particular, esta es la parte del dictamen en que nos dicen sí sobre el derecho de pedir información, está regulado en el artículo 25 y como hemos dicho en varios dictámenes, los entes públicos tienen el deber de contestar. Y además el artículo 25 de la ley de asociaciones dice que tienen el deber de contestarles la información a ustedes como asociación. Ahora, si ustedes piden, por ejemplo, queremos el detalle de todas las contratas entre enero del 2021 a junio del 2021 entre los grados 8 a 12, ¿ya? Eso lo pueden pedir por transparencia. ¿Ya? Y es ideal hacerlo así en el fondo porque es más claro y tienen el deber legal de responder si no los multa el Consejo para la Transparencia. Pero cuando son otras materias que no son tan específicas como esa, en general los servicios públicos no pescan o no contestan, o si contestan lo hacen de mala gana o no te entregan la información y es poco lo que se puede reclamar ahí. O sea, uno puede ir a Contraloría a hacer como la ficción de que es como transparencia. Oiga, no me respondió lo que yo pedí expresamente y Contraloría se va a demorar 6 meses en decirle al servicio, por favor, contéstele. ¿Ya? Que es básicamente este párrafo que ustedes ven al final, que es atendido lo anterior, o sea, que no entregaron la información a pesar de que deben hacerlo, la JUNAEP deberá arbitrar medidas para que en lo sucesivo no quede sin respuesta formal las presentaciones que realicen los dirigentes gremiales. Entonces uno queda como, bueno, ya, buena onda, pero acá en lo sucesivo sigue pasando, ¿ya? Y uno sigue reclamando, etcétera. Entonces, ahora, eso es sobre el derecho a pedir información, pero sobre la otra dimensión del artículo 25, que es el derecho a participar en lo que tiene que ver con política de personal, la Contraloría es muy enfática en decir que, si bien les asiste ese derecho a ustedes, es decisión del jefe de servicio ver en qué grado les asiste ese derecho. ¿Eh? O sea, basta con que él lo reciba una reunión y ese derecho ya está cumplido, por ejemplo. No es necesario o no es obligación para el jefe de servicio meterlo a usted en la mesa de trabajo con gestión de personas, por ejemplo, para planificar la ley de presupuesto. ¿Bien? Que es ideal hacerlo. O sea, lo ideal es ya desde febrero, marzo, armar una mesa de trabajo que dure hasta junio por lo menos, julio, sobre la ley de presupuesto y sentarse codo a codo ahí con gestión de personas y con el jefe de servicio y planificando todo. Pero ellos no están obligados a hacerlo. Y aquí Contraloría desestima eso, o esa exigencia que nosotros le hacíamos en el fondo.
de que en materias de personal y de despidos en particular tenían que incluir a la asociación. Y Contraloría dice que no. Esta es la reposición que hicimos de ese dictamen, que nos contestaron recién en marzo de este año. ¿Ya? Y en el fondo acá lo que nosotros le dijimos a Contraloría es, perfecto lo que usted dijo, pero nosotros le dijimos que había incumplido Junaed la resolución número 2 del Servicio Civil, y usted no se pronunció, así que pronúnciese. ¿Esa resolución es vinculante o no es vinculante? Porque si es vinculante, entonces se abren muchas herramientas posibles de ser utilizadas por las asociaciones, y eso es súper útil. Y acá Contraloría en este dictamen nos responde lo que yo les acabo de decir, de que depende del jefe de servicio la extensión del vínculo, de la obligación que tengan ustedes de participar en materias de personal. Entonces sigue dándole al jefe de servicio la atribución máxima en materia de personal de su propio servicio. Pero sí reconoce al menos que la resolución número 2 del servicio civil es una facultad de Contraloría revisar su cumplimiento o incumplimiento. Y eso fue un porotito que al menos está expresado, que ya supuestamente lo había expresado el año 2016, pero que hay pocos o ningún dictamen que haga alusión a reclamos de la resolución número 2 del servicio civil. ¿Ya? Y es muy importante porque en el fondo establece una serie de deberes y obligaciones del servicio respecto de las asociaciones que en verdad son muy útiles para utilizar. Esta es la famosa herramienta resolución número 2 del año 2017 del Servicio Civil. Todo el título primero, que son 6 artículos, habla sobre la participación funcional, ¿ya? Sobre la obligación que tienen de planificar y calendarizar reuniones de trabajo con ustedes, de contestarles información, de meterlo en toda la política de personal, y la obligación de cumplir con todas las normas que tengan relación con las asociaciones de funcionarios y la política de personal, que es su artículo 5, que es el más relevante. El título segundo es el más extenso de esta norma y habla sobre la formación y capacitación del personal, de forma mucho más extensa o más desarrollada cualitativamente que el estatuto administrativo, por ejemplo. El título tercero, que habla del rol de las jefaturas con las direcciones de los equipos de trabajo, que es un complemento ideal cuando nosotros queremos denunciar, por ejemplo, incumplimientos a las obligaciones de las jefaturas del artículo 64 del estatuto administrativo. ¿Ya? Que es el mismo que está en el Estatuto Administrativo Municipal, para los dirigentes de municipios que están acá. Entonces, ese artículo, como ustedes saben, tiene 3 letras, 3 literales del artículo 64, la A, la B y la C, que hablan sobre los deberes de los jefes de servicios de cumplir esmeradamente con su labor, de impartir instrucciones generales claras, etc. Este título tercero es un buen complemento si ustedes quieren denunciar a una jefatura por incumplimiento, porque expande o hace más amplio el rango de cosas y deberes que tienen los jefes. ¿Ya? Y el título cuarto, que habla sobre la gestión del desempeño y los sistemas de calificación, que complementan en el fondo el decreto 1825 del año 98, los reglamentos especiales de calificación que ustedes tengan. En general, este es un instrumento que es el único que tiene normas coherentes y generales respecto de herramientas que ustedes pueden usar como asociaciones de funcionarios respecto del jefe de servicio. Más que la ley 19.296, que solamente tiene el artículo 25, y el estatuto administrativo no tiene nada más que los derechos y deberes de todo funcionario. Pero esta norma es muy útil, y ahora que Contraloría la puede revisar, podría utilizarse perfectamente para hacer denuncias en torno a esta. El problema sigue siendo que la Contraloría no es un órgano ni capacitado ni creado para recibir reclamos de funcionarios públicos en torno a sus derechos y deberes en el fondo. O sea, Contraloría es una máquina creada y fabricada para velar por el control de legalidad de los actos administrativos. Es muy distinta esa pega que la pega que hace la Dirección del Trabajo. Y extremadamente diferente a la que es un tribunal laboral o la Corte de Apelación. ¿Ya? Entonces, bueno, el Contralor ha reconocido en innumerable cantidad de conferencias que están sobrevendidos absolutamente en Contraloría y sobre todo en pandemia. Entonces, en este escenario, por eso le hablaba de que es súper frustrante de que ocurran situaciones que si se llevan a cualquier instancia, incluso Contraloría, no van a tener pronta respuesta. Así que ahí a lo único que hay que apelar es a la interna, o sea, a la organización ya inventar creativamente soluciones con las pocas herramientas que hay para tratar de salir del paso.
Antes de pasar acá, disculpen, acá. Acá yo les ponía, les destacaba la noción de negociar, porque estas normas precisamente implican, lo vamos a ver en las diapositivas siguientes, negociar de facto en el fondo, que es lo que les decía. Si está el deber de los jefes de servicio de contestar materias relacionadas a personal y su derecho a hacerlo y a exigirlo, incluso pudiendo denunciar a Contraloría si no se hace, tienen cierta herramienta ustedes para ir planificando el año, por ejemplo, y ir planificando una negociación de un año. ¿Ya? Eso lo vamos a ver al final, pero sea en materia de personal, de presupuesto, de selección, ingreso, de cualquier parte de la cicla de vida funcional. Y una herramienta útil, que se ocupa poco, ideal es ocuparla más, es el sectorialista del servicio civil. El servicio civil tiene funcionarios a cargo por sectores del Estado de velar por el cumplimiento de las normas del servicio civil. Y esta resolución es una norma del servicio civil. Así que ustedes podrían, como dirigentes, llamar al sectorialista, pueden hacerlo, de hecho, hoy día pueden hacerlo, decir, quiero hablar con el sectorialista que nos corresponde como servicio, y acusar una serie de incumplimientos para que él vaya a hablar con el jefe de servicio o GDP, gestión de personas, y decir, oiga, se está incumpliendo esto, ¿por qué? ¿Qué ocurre? Resolvámoslo. Ahora, en la práctica, el servicio civil no tiene dientes, ¿ya? O sea, no puede llegar y exigir el cumplimiento de algo, y tampoco tiene mucho la disposición, como que ya en la práctica nos hemos dado cuenta de que el servicio civil trata de ser súper neutral y como de no tomar partido y que todo, resolver todo con conversaciones o capacitación y cosas así. No es como, en ningún caso es como un fiscalizador de la dirección del trabajo. ¿Ya? Una tremenda pregunta acá es, ¿queremos que el servicio civil sea como la dirección del trabajo, por ejemplo? ¿Nos gustaría que fuera a fiscalizar, pueda multar, pueda sancionar? Pregunta abierta para lo que viene. Les dejé el artículo 5º de esta resolución, que en el fondo los servicios públicos deben asegurar el cumplimiento de todas las normas existentes que reconocen participación de los funcionarios y sus asociaciones, así como también propiciar participación en otras materias que sean de interés institucional. En particular, la evaluación del estado de los ambientes laborales y sus planes de intervención. Esto abre la puerta o les permite legalmente a ustedes, hay marco legal para decir que ustedes tienen derecho a participar de estas cosas. ¿Ya? Todo el marco, de hecho, del trabajo decente, que viene de los convenios que vimos al principio y de la declaración que hizo la OIT el año 98 y que está reconocido en Chile por el Instructivo Presidencial de Buenas Prácticas Laborales del año 2015, permite, cierto, que en materia de derechos laborales, condiciones y ambiente, que es todo en el fondo, todo lo que implica el ciclo de vida funcionario y el cotidiano, ustedes puedan intervenir, tienen derecho a hacerlo y pueden exigirlo. Ahora, como Contraloría le da tanto poder al jefe de servicio, si el jefe de servicio se pone duro, puede decirle a todo que no, y nosotros vamos a taparlo de denuncia en Contraloría. Pero eso se demora 1 año, 2 años, meses, meses, meses. Entonces, por eso es tan relevante esto de ir negociando de facto cotidianamente, o ir planificando una negociación desde inicios de año. ¿Qué quiero decir con esto de negociar de facto? O la negociación colectiva que tienen ustedes a mano, en el fondo, dentro del marco legal que hay. Hay una práctica que se está empezando a hacer hace poco que me parece muy, muy interesante, que es solicitar o ganar dentro de los servicios públicos la creación por resolución exenta de una forma de negociación o conversación con la autoridad durante todo el año. Un protocolo en el fondo. Que si es resolución exenta, como ustedes saben, es denunciable ante Contraloría si es que hay incumplimiento. ¿Ya? Yo hasta ahora solo conozco, se los quería poner acá, pero no lo encontré para la presentación de hoy, el de la Agencia de Calidad de la Educación, que fabricó uno. Y bien interesante. ¿Ya? Esto es una recomendación, de verdad es muy útil poder, si es que quieren negociar, por supuesto, porque si están en paro o están quebrados con la autoridad, se quiebra la negociación, ¿cierto? No queremos conversar con ellos en el fondo. Pero sí es muy útil tener una resolución exenta que diga durante todo el año va a funcionar una mesa bipartita o tripartita, ¿cierto?, entre la asociación, las autoridades del servicio y gestión de personas, en que se van a tratar las siguientes materias. Ingreso, egreso, presupuesto, etcétera, etcétera. Va a tener estos plazos, va a tener estos mecanismos de toma de acta, va a tener estos mecanismos de mediación si hay problemas, etcétera.
eso podría ser muy útil y podría convertirse en un elemento jurídico interesante para que ustedes puedan negociar o tener el derecho a participar de igual a igual con el servicio por esa resolución. Las otras instancias de negociación o que ustedes pueden intervenir en el fondo son el Comité de Higiene y Seguridad, ¿cierto? El Comité Paritario, que igual hay muchas materias ahí que son poco utilizadas de repente cuando hay casos de maltrato o agobio laboral, por ejemplo. Deberíamos utilizar más los reglamentos de higiene y seguridad para pelear esos casos también. Los comités bipartidos de capacitación, que también ahora tienen una regulación súper extensa de parte del servicio civil, así que es bueno mirar eso también para ver si es que esos reglamentos que hay actualmente en los servicios están actualizados o no. Las juntas calificadoras, siempre es bueno planificar las juntas calificadoras, ¿cierto? Ver los casos complejos, donde hubieron anotaciones de demérito, precalificaciones injustas, cosas así, y ir a la junta a negociar, porque al final la junta es eso, una instancia de negociación, ¿cierto?, entre los delegados del personal, la asociación y los elegidos de la junta. Y las normas de participación, que aunque escuetas, existen dentro de las leyes que establecen los PMG, los CDC y los CDC, en particular esas dos, ¿cierto? Hay leyes, hay artículos ahí que obligan a las jefes de servicio a hacer parte de las asociaciones de funcionarios o al menos entregarles información. Pero acá mi recomendación, como yo les decía antes, es siempre intentar planificar el tema de la ley de presupuestos desde inicio de año. Armar una mesa de trabajo y no soltarla. Eso, entonces, en todo este esquema que hemos hablado, en general, lo más recomendable es siempre intentar de planificar. Planificar todas estas instancias con las herramientas legales que hay, porque hay herramientas legales, hay norma que les permite a ustedes exigir información, exigir participación en todas estas materias, pero está muy desordenada, se conoce poco en general. Cuando se conoce y el jefe de servicio la niega, ahí quedamos medio atascados. Entonces, por eso hablo de mucha creatividad, bueno, y mucho esfuerzo también. Es como jugar un partido con una mochila de 10 kilos en comparación con dirigentes del sector privado, de repente. Y para ir cerrando, desafíos del año 2022 al 2026. ¿Por qué pongo estos años? Porque, bueno, la Constitución evidentemente algo va a tener que decir al respecto del empleo público en general y de los derechos sindicales del sector público en particular, pero también porque el siguiente ciclo presidencial va a ser una oportunidad para salir a exigir leyes o normas que permitan avanzar en esto. ¿Ya? En general, y es lo que los que estamos, no somos funcionarios y estamos por fuera, en general lo que se ve es que la mesa del sector público o las organizaciones, donde más se levanta y donde más exigen es la dimensión de bienestar, ¿cierto? En los reajustes, aumentos, etcétera. Leyes de incentivo al retiro, pero los derechos fundamentales son más que eso, más que bienestar, ¿cierto? Son normas de participación, de bienestar y de reconocimiento. Y lo que más falta, desde mi punto de vista, para que ustedes puedan tener más poder, más herramientas para ganar incluso derechos de bienestar dentro de los servicios, por ejemplo, que tiene que ver con la planificación de la ley de presupuesto al final, son herramientas de participación y reconocimiento. O sea, fortalecer la ley 19.296 o crear otra o incluir todo lo que hizo el servicio civil en un cuerpo legal, inventar otras normas, eh, hacer un reconocimiento constitucional de la huelga o de la negociación colectiva, etcétera. Hay muchos desafíos en ese sentido. Y hay que dar las preguntas abiertas. ¿Qué hacemos entonces con la ley 19.296? ¿Qué herramientas queremos que existan? ¿Cuáles creen ustedes que son ideales? ¿Cuáles faltan? ¿Nos gustan las prácticas antisindicales del Código del Trabajo? ¿Creemos que tienen que ser otras? Etcétera. Esto se va a crear por constitución, por ley, por decreto. Y esas son cosas, buena parte yo creo, de las cosas que ustedes necesitan como dirigentes, más que estar reguladas constitucionalmente, van a pasar por rango de ley. Tal como en general han pasado todas las reformas del empleo público en Chile en los últimos 40 años, por ley, por decreto o incluso por instructivo presidencial y jurisprudencia de la Contraloría. Eso. Y para ir cerrando, bueno, les agradezco muchísimo su paciencia, su escucha, estar aquí y también mandarles, por supuesto, mucho ánimo a todos y a todas, a los que conozco que están en esta presentación, porque hemos estado en varias peleas ya y ha sido bien, bien frustrante y bien agotador estos últimos 2 años.
por la desprotección que el Estado ha brindado a los funcionarios públicos en general, y a todos en general, por los que no conocemos, les agradecemos mucho y les damos también mucho aguante, mucho ánimo acá con el equipo, y que la fuerza nos acompañe a todos y a todas. ¿Ya? Así que lo dejo hasta ahí, y ahora María Eugenia, veamos las dudas o inquietudes que hay. Sí. Ya mira, vamos a partir por las primeras preguntas que llegaron, y la primera fue en relación a los estatutos, que es un caso particular que dice, que la hizo Pamela, y dice: ¿qué acontece si soy dirigente de base y dirigente regional y mi asociación de base se disuelve? ¿Puedo volver a postular a un nuevo periodo a la directiva regional una vez disuelta mi asociación de base? Eh, en principio diría que sí, pero esas son las consultas que nosotros en el equipo le llamamos de laboratorio, ¿ya? Porque son consultas súper específicas que eh, tenemos que ver el contexto, en verdad. No sabría, tengo que ver plazos ahí, fechas de las inscripciones, de la caducidad también del sindicato, etcétera. Pero por regla general, diría que sí. Sí. Igual yo complementaría lo tuyo, que si esto está, hay que ver si esto está regulado en los estatutos mismos, como, porque también puede ser que los mismos estatutos impidan o den la solución a este tema. Y llegó recién, te la voy a hacer ahora, aunque llegó recién, de Jiménez Fernández. ¿Qué se requiere para un cambio de reglamento? Reglamento, Jimena, se refiere a, me imagino, estatuto, ¿no? Claro. Sí. Para los cambios de estatuto tienen que seguir lo que dicen los mismos estatutos, pero generalmente los estatutos dicen exactamente lo mismo que la ley. ¿Ya? Para modificar la ley, o sea, perdón, los estatutos tienen que simplemente citar una asamblea en la forma que dicen los estatutos, tener un ministro de fe y depositar ese cambio en la inspección del trabajo. Tal es el mismo procedimiento en el fondo que para llamar a elección. Muy parecido. Ya. Mira, también se dieron preguntas en relación a lo que pasa con el artículo 25 de la Ley de Asociaciones de Funcionarios y la Ley de Transparencia. ¿Hay alguna ley que sea superior a la otra? O porque aquí contaba Jorge Valladares que les pasa que los jefes de servicio utilizan transparencia como medio dilatorio para entregar información, extienden los plazos hasta por 30 días hábiles, y incluso entrega la información incompleta, cosa que después se retrase aún más haciendo el amparo ante el Consejo para la Transparencia. Así es. Bueno, ahí con María Eugenia nos hemos cabeceado, pero innumerable cantidad de veces con esto. Esto es un muy buen ejemplo el que da Jorge de lo frustrante que es la práctica del día a día. ¿Por qué? Acá hay dos grandes herramientas. Está, cierto, el derecho de petición de la Constitución, que está ligado al artículo 25 de la Ley 19.296 de asociaciones, que en el fondo ustedes tienen el derecho de pedir algo y el jefe de servicio tiene el deber de pasarse. Ese derecho de petición tiene 30 días hábiles para ser contestado, pero es general, no explica cómo, ni cuánto, ni qué. ¿Ya? Entonces es súper vago ese derecho, cuando ustedes piden algo en base a eso. El otro, que es mucho más expreso y tiene toda una regulación y mecanismos de control, es la ley de transparencia, ¿cierto? Que son 20 días hábiles desde que uno solicita información, prorrogable por otros 10, y si no te contestan luego de ese plazo lo que tú pides, tú puedes hacer amparo, y tiene el amparo para ser resuelto 120 días, si no recuerdo, para ser resuelto. Es muchísimo. Lo frustrante es que por cualquiera de las dos vías el jefe de servicio, si quiere, igual te puede dilatar. No hay una que prime por sobre la otra, tú puedes hacer las dos en paralelo. Pero lo frustrante es que no hay más herramientas que esas para pedir información y exigirla. Generalmente igual los jefes de servicio te dan la información, pero cuando estáis peleados con el jefe o hay un problema muy delicado, hacen eso, efectivamente lo que dice Jorge. Mira, ahora vienen hartas preguntas en relación a las horas gremiales. La primera que se hizo fue, ¿cuál es el dictamen que sostiene que las horas son un mínimo? Y eh, también hay hartas personas, ahí eso lo preguntó Rodrigo, y sobre las horas gremiales también, Sandra pregunta: ¿puede un jefe de servicio solicitar que se acrediten las horas gremiales de un periodo, del periodo 2019-2020? ¿Se puede condicionar un permiso gremial si no se acreditan las funciones gremiales? Y los trabajadores
tienen que acreditar la llegada y salida. Esas son algunas preguntas que se han dado respecto a las horas. Y también si se puede restringir un máximo de horas gremiales. Sí, a ver, recuerden que las horas gremiales se entienden como horas trabajadas para todos los efectos legales, ¿ya? Entonces puede haber un máximo de 44. O sea, no tiene sentido que tengan más de eso en la semana porque estarían como siendo horas extra de hora gremial. ¿Ya? No habría mucho sentido. Pero no se establece un máximo legalmente, es solo un mínimo. Y el mínimo ahí para la pregunta de quién decía dónde está, se los dejo acá en la presentación. Este es el dictamen. ¿Ya? Acá les dejé dos. El del 2020, que es el más nuevo, el que establece el mínimo con mucha claridad. Contraloría dice expresamente que donde no el legislador nada dice, no le corresponde al intérprete definir. O sea, si el legislador nada dijo al respecto, no le corresponde a Contraloría decir si son máximas. Y son mínimas, entiende que son mínimas. Sobre el condicionamiento de los permisos gremiales, todo lo que se haga siempre tiene que ser por acto administrativo. Entonces, en general, el tema del permiso está súper desregulado. ¿Ya? Hay servicios en que llegan y se toman permisos como hablando con el jefe de servicio de forma oral, o diciendo por WhatsApp, o incluso por correo electrónico. Y se supone que los permisos tienen que ser por acto administrativo. Entonces, si cambió la jefatura del servicio, por ejemplo, y al dirigente le piden que acredite sus permisos del año 2019 al 2020, y no tiene esa acreditación porque el jefe de servicio anterior eran amigos, por ejemplo, y nunca lo hizo, ahí es un problema. Es un problema porque lo puede exigir, y ahí habría que entrar a acreditar, eh, habría que entrar a ver cómo acreditarlo. ¿Ya? Si es que tenemos correo electrónico o pantallazos de WhatsApp o con control horario, etc. Y sobre el control horario, como se entienden horas trabajadas, en teoría también debiese entenderse que deben marcar. Pero eso sí que ha sido una práctica pasada de largo por Contraloría, yo creo, y de facto, igual que la huelga en el sector público. ¿Ya? O sea, igual se hace la huelga, igual terminan en general no sancionando a nadie, y lo mismo con el uso de horas gremiales. Hay servicios en que están más regulados, otros servicios están menos regulados, pero sí es un problema si te exigen, por ejemplo, acreditar, si tú tienes 11 horas o 22 horas, acreditar tu pega. ¿Cuál fue tu pega y cuál fue tu hora gremial? Entonces, igual lo recomendable siempre es marcar. Al menos eso creo. Igual, todos estos casos de horas gremiales y permisos son generalmente casos de laboratorio. El año pasado tuvimos uno, igual fue un poco enredado en la Projungi, de hecho, unos Higgins, que se resolvió favorablemente, pero siempre es de laboratorio. Ya siempre es bien complejo. Oye, Felipe, y sobre las horas gremiales, acá igual preguntan harto si los pueden obligar a rendir las actividades o acreditar que las horas fueron dedicadas a temas gremiales. Como por ejemplo, acá ponen solicitar correos, actas. Mm, yo creo que pueden exigirlo, pueden pedirlo, pero yo igual como asociación me pararía y le diría que no se los vamos a pasar, corta, y que denuncien. Y ahí nos vemos, porque no hay una obligación de la asociación de acreditar lo que ellos hacen, salvo que lo que estén reclamando es si efectivamente ocuparon esas horas para temas sindicales o no. Entonces, por ejemplo, si el jefe de servicio dice, bueno, usted dice que estuvo en una actividad sindical en la Laguna Carén, ¿ya? O en el parque intercomunal, acredíteme eso, porque lo que yo creo que usted fue hacer un asado con su amigo. Y ahí sí estaríamos en otro problema, porque podrían abrir un sumario, investigar, y ahí es otra situación. ¿Ya? En ese caso podría el jefe de servicio pedir información y abrir un sumario, de hecho, porque habría infracción a la probidad administrativa. Pero en otros casos donde ustedes estén haciendo actividad sindical efectivamente, pueden ustedes elegir contestarle o decirle, no, lo estábamos haciendo y punto, si quiere denúncianos, pero deja de molestarnos. ¿Ya? Y hay que pararle los carros. Oye, y otra pregunta es que en caso de los dirigentes de base de una asociación regional, que es además dirigente nacional, ¿sus horas son acumulables? Eh, perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? La verdad Sí, que un dirigente de base de una asociación regional, además es dirigente nacional. ¿Sus horas gremiales son acumulables por estas dos calidades de dirigente? en principio sí, o al menos hay casos prácticos de dirigentes que la acumulan. ¿Ya?
Legalmente yo lo dudaría, o jurisprudencialmente, pero se ha hecho en la práctica, lo conozco. Oye, y esto ya es como un tema yo creo más complicado, cambiando un poco de tema, es que, ¿qué pasa si el jefe de servicio toma decisiones y considera más a una asociación que a la otra? Ah, ya. Bueno, ese es el problema, eso es un caso práctico que nos tocó ver el año pasado con la Asociación de O'Higgins de la APRO, de la ProJunki. Eh, y un temazo, porque eso pasa en muchas asociaciones, en muchos servicios. Y la verdad es que es poco lo que se puede hacer. ¿Ya? O sea, ahí lo que hay que intentar hacer es develar que hay una práctica discriminatoria que no es posible hacer. Porque en el fondo el derecho de libertad sindical o todo el marco de derechos humanos que nosotros vimos al principio, que se apoya en jurisprudencia de Contraloría y del Servicio Civil, plantea que las asociaciones de funcionarios tienen determinados derechos. Si no hay razón fundada para segregar a una respecto de otra, respecto del uso de esos derechos, yo podría decir que hay una práctica discriminatoria y podría reclamarlo. ¿Ya? En principio no se puede hacer, por principios del derecho, pero no hay norma que establezca eso, porque al final el jefe de servicio es el que determina. Entonces ahí es donde hay que entrar a hacer todo un juego de creatividad que en el fondo es sentarse en una reunión a decir, ya, ¿cómo atacamos esto que está pasando? Acusamos al servicio civil, telefonazo al presidente de la ANEF y decirle, oye, vamos a tener una reunión, necesitamos que estén mañana acá, insistir con la práctica discriminatoria. También es un problema si es que las dos asociaciones están peleadas entre sí, si es que no se llevan bien. ¿Ya? Porque exigir un derecho podría ser en desmedro de la asociación más grande y perjudicar a muchos asociados, de hecho. Es un problemazo, es súper interesante, un tremendo caso de laboratorio, pero yo recomendaría así como a grandes rasgos velar por la no discriminación también en materia sindical. Creo que eso se puede alegar. Oye, volviendo un poco a una pregunta que se me quedó en el tintero sobre las horas gremiales, ¿qué pasa si un dirigente se toma más de 11 horas semanales? ¿Qué le puede pasar? Si un dirigente regional se toma más de 11 horas, Que un dirigente se toma más de sus 11 horas semanales que están permitidas. es que en el fondo ahí como se consideran horas trabajadas para todos los efectos legales, si tú te tomas más de las autorizadas te pueden descontar porque no estás trabajando y te van a Ya. hacer el descuento nomás, de gestión de personas. Ya. Oye, y también preguntan, ¿tú conoces algún documento en que se puedan realizar propuestas sobre esta temática del empleo público para la nueva constitución? Eh, Miren, en el correo, esto por otras preguntas que viene el chat, nosotros les vamos a mandar al correo ahora esta presentación grabada, ya la charla completa, les vamos a mandar el PowerPoint y también les voy a adjuntar los pocos documentos que hay respecto de propuestas. Como ustedes saben, el año 2018 se creó un Consejo para la Modernización del Estado. Eh, esto es bien importante, ya. Podríamos hacer el siguiente webinar sobre el tema de la modernización, que creo que es el más útil y pertinente para el tema de la constituyente. Pero en materia de modernización, el que lleva por lejos la delantera es el sector más conservador de Chile, o más tecnocrático. ¿Ya? Piñera creó este Consejo para la Modernización que ya va avanzando a grandes pasos en temas de modernización del Estado. Hay centros de estudios privados que en general están en el lado más liberal de la fuerza, por así decirlo, más conservador. El Centro de Estudios Públicos, Libertad y Desarrollo y otros más de centro. Eh, pero hay poco y nada en materia constitucional propiamente tal. Poco y nada. Nosotros, junto con Manuel Gajardo y Catalina Alarcón, un economista y una psicóloga, fabricamos para la ANEF el año 2019 una propuesta que incluye también una propuesta como general en materia constitucional que se las voy a adjuntar en el correo. ¿Ya? Y una pequeña nota que también se las voy a adjuntar en el correo porque, para no buscarla ahora, que escribimos con Manuel Gajardo sobre el tema de empleo público en materia constitucional. Pero no hay mucho, hay poco y nada. En general, por eso les digo, yo creo que fuera de la materia constitucional, buena parte de todas las reformas que se vienen va a ser rango de ley. Yo creo que en materia constitucional sí es muy útil preguntarse por tratar de establecer el principio general de trabajo decente o un sistema de empleo público decente. Creo que es posible pelear eso,
Creo que esa puede ser una línea de modernización diferente a la modernización neoliberal que el empleo público ha traído en los últimos 40 años. Y sí hay que hacerse la pregunta de si queremos que exista una institucionalidad centralizada que regule el empleo público, una suerte de ministerio del empleo público, o que sea el mismo Ministerio del Trabajo, o una subsecretaría. ¿Y quién fiscaliza el empleo público? También es una tremenda pregunta que podría estar en la Constitución. Oye, Felipe, antes de terminar, hay que volver un poco al tema de las horas gremiales, porque no quedó muy claro qué significa que las horas gremiales sean un mínimo. Porque dicen, ¿por qué me van a descontar si yo ocupo 44 horas semanales para temas gremiales si las 11 horas son un mínimo? Eh, Ah, Además, porque, preguntan, sí, todas estas las preguntas y de ahí, para que la hagas de una. ¿Qué pasa si a propósito de tu calidad de dirigente, el jefe de servicio te cita a una reunión? Eso no está dentro de las horas gremiales, sino esa reunión está entre las horas trabajadas fuera de esas 11 horas. Y las 11 horas se pueden acumular durante el mes y se pueden traspasar entre dirigentes. ya. Sobre la situación a reunión del jefe de servicio, que es la más simple, sí, yo apelaría a que eso sea dentro de la hora de trabajo. Ahora, es que depende de la actividad, porque si te citan en calidad de dirigente, vas a tener que usarla en calidad de dirigente. ¿Ya? Pero no sabría por qué es problemático eso. O sea, si te citan en calidad de trabajador, se cuenta como hora trabajada. Si te citan para un asunto sindical, se debiera contar como actividad gremial. ¿Ya? Ahí habrá que ver caso a caso cómo se está contando, si es que hay que reclamarlo. Sobre el mínimo que decían de las 44 horas, eso también es simple, que es el tema, las horas gremiales se deben fijar por decreto en el fondo. Si ustedes tienen 11 o tienen las 44. Si por decreto ustedes tienen las mínimas, no pueden pasarse esas mínimas fijadas por decreto. Ahí es donde se les cobra, a eso me refería. Pero si ustedes efectivamente tienen las 44, por el decreto da lo mismo, porque ya se les reconoció ese derecho. ¿Te entiendes? Entonces, el mínimo lo fija en el fondo el acto administrativo. ¿Ya? Para el En el reconocimiento. fondo, creo que es como importante aclarar ahí que las 11 horas son un mínimo legal que te puede dar el jefe de servicio. No te puede dar mínimo de 11, pero te puede dar solo las 11 horas y esas son las 11 horas en que uno puede hacer actividades gremiales y no puede pasarse más de eso porque ahí sería faltar al trabajo. Como que va a depender en el fondo del jefe de servicio si te da más, pero no te puede dar menos de 11. Como Exacto. eso entiendo que funciona. Y sobre el traspaso, sí, hay mecanismos de traspaso regulados en la misma ley 19.296 en los artículos 32 y siguientes. Ahora concretamente no recuerdo bien cómo es, pero se pueden traspasar, ¿ya? Y tiene reglas bien específicas y bien claras. Pero sí, sí es posible traspasar la hora gremial entre dirigentes de la directiva, de hecho. Y a ver, preguntan que también respecto a las horas gremiales, si existe algún ajuste de las cargas laborales propias de la función para las cuales se contrató. Don Roberto Mora, Sí. un conocido acá de la casa. Eh, Eso ya depende de el pino o criterio que tenga el jefe de servicio. ¿Ya? Depende absolutamente de eso. No hay nada, o desconozco cualquier tipo de regulación que hable de que eh, haya un reajuste de funciones para quien es dirigente gremial. O sea, eso debiera pasar por una cuestión de criterio del jefe de tu jefatura de departamento, de división o el jefe de servicio, de que si tú tienes 11 o 12 horas o 30 horas gremiales, tenga la capacidad de entender que tus otras, si tenéis 30 horas gremiales, tus otras 14 horas de trabajo tienen que repartirse equitativamente durante el mes y no exigirte lo mismo en el fondo. Esa es la gracia, de hecho, de tener fuero y que se te reconozca la calificación anterior a ser funcionario, para que no te evalúen bajo ese criterio. Pero no hay una regulación que diga cómo el dirigente sindical, en caso de tener X horas gremiales, se deberá reajustar su trabajo al respecto. Eso se lo dejan a criterio en el fondo de la jefatura. Oye, y para terminar, hay otras personas que... falta, aquí nos recordaron que falta responder si las horas gremiales semanales se pueden acumular en el mes.
Eh, las horas semanales. En principio yo diría que no hay problema, por una cosa de la lógica jurídica, o sea, de cómo operan las horas gremiales, dado que se pueden traspasar las del mes a otro funcionario, también debiesen poder traspasarse semanalmente. Pero no me ha tocado ver ese caso, nunca. Me, me ha tocado ver ese caso, así que podríamos hablarlo por interno, no hay problema. Como ir indagando, respondiendo. Oye, acá hay dos preguntas ya que como para ir cerrando, que son primero las de contacto, tanto con nosotros y como con alguien que esté trabajando los temas constitucionales, los temas de empleo público, si tú conoces a alguien. Y eso. Sí, el contacto, como les decía, se los vamos a dejar en el correo que les vamos a enviar hoy día. Yo particularmente esta semana, como estamos con 3 colegas con licencia, estamos saturadísimos, entonces puede ser que les conteste de forma muy lenta durante la próxima semana. Pero sí, por supuesto, contactémonos, nosotros felices de ver estos temas, sobre todo los que son más propuestas de ley o ver qué hacemos en el futuro, felices de hacerlo y también si quieren contar con nuestro apoyo en cualquier materia que ustedes quieran. Eh, si conocemos algún constituyente en particular, tenemos redes, obviamente, conocemos redes, no de empleo público, sí. Yo desconozco si hay algún solo constituyente que le interese este tema en particular. Sé que hay una sola constituyente de ANEF, creo que es del norte, que está en la convención, pero desconozco absolutamente cuál será la relación que hoy día tiene ANEF o otras asociaciones grandes del sector público con la convención, si están preparando algo o no, etcétera. ¿Ya? Eso no lo sé. Pero felices de conversar y quizás ir armando una red de reflexión nomás, o de conversación. Ahí dicen María Riveros, que está en el tema de trabajo. Eso. Ahí dejaron el correo, de hecho, elisaconstituyente2021@gmail.com. Gracias a ti, Angélica, por tu pregunta que es muy pertinente. Bueno, y ya creo que para ir cerrando, como les decía, les vamos a dejar nuestros contactos, correos, todo por el correo electrónico, que para todos los que se inscribieron les va a llegar. Y nada, desearles que tengan una muy buena tarde, que disfruten su almuerzo y agradecerles mucho su participación. Hoy día fue nuestro primer webinar, así que esperamos tener muchas más de aquí en adelante. Yo creo que el siguiente webinar que podríamos hacer es sobre modernización del Estado y empleo público. Ya creo que hay harto interés, así que vamos a darle. ¿Ya? Muchas gracias a todos y a todas, que estén súper bien y mucho ánimo también, como les decía. Son tiempos A difíciles. todas.